En la charla de hoy hay, además de un compañero, hay un amigo que va a tomar la palabra con una propuesta que nos habíamos trazado originariamente sobre el eje Malvinas, país bicontinental, pero fundamentalmente sobre las tensiones que orbitan o ese sentido de lo nacional que nos pretenden arrebatar muchas veces desde algunos, en el caso puntual o la coyuntura va mostrando las tensiones donde hay incluso en un gobierno de ocupación extranjera como es el que encarna Javier Milei, incluso voces que se pretenden o se jactan de representar algún sector del nacionalismo en la Argentina, lo cual constituye una auténtica vergüenza. Y son tensiones que muchas veces terminan incluso teniendo algún eco, alguna resonancia, alguna repercusión en las filas propias del movimiento nacional. Y eso tiene mucho que ver con una desertificación ideológica que a lo largo del tiempo ha atravesado a nuestra fuerza política, pero más aún tiene que ver o con un producto que guarda relación con una democracia de la derrota, concepto que se lo escuché a Lucas y me puse a explorar su sentido alguna vez, y en esa democracia de la derrota que nació desmalvinizando la Argentina, hay una parte de la explicación de la desnaturalización del sentido de patria y del sentido del ser nacional. Así que en un debate que tiene por lo menos una perspectiva hacia la historia de cómo Malvinas nos constituye como identidad nacional a lo largo, desde el nacimiento de nuestra propia patria, nos ha acompañado a lo largo del tiempo, y Malvinas, en la gesta de Malvinas, la recuperación de las Islas Malvinas, la guerra posterior, termina construyendo una significación que esta democracia de la derrota se la deglutió en un proceso de desmalvinización. Entonces hay una perspectiva histórica para hablarlo, pero también hay una perspectiva de futuro. No hay forma de pensar una soberanía plena de nuestra patria sin poner la recuperación de nuestro territorio en forma plena, de sacárselo de las garras de los intereses geopolíticos de la OTAN en un país atravesado por los dilemas del colonialismo. Tiene fuerte sentido en esta coyuntura también, porque no dejan de haber voces, como decíamos hace un ratito nada más, Victoria Villarroel sin ir más lejos, que reivindican, o desde la postura de una reivindicación parcial, sesgada, de esa gesta de Malvinas, intentan refugiarse en un falso nacionalismo siendo parte de un gobierno de ocupación al servicio de las potencias extranjeras. Así que en esta idea o en esta propuesta que nos hemos enmarcado para este capítulo, le habíamos pedido yo lo dije antes en la introducción, lo vuelvo a reafirmar ahora. Tengo el privilegio de ser parte de la columna de todos los lunes de Punto de Partida, el programa que conduce Lucas, que es parte del equipo periodístico de Radiográfica, y además Lucas es un amigo, y en todo este tiempo que no hemos conocido, no hay ninguna oportunidad en el debate cotidiano de la militancia en que pierda el sentido o el acto reflejo de tratar de meter Malvinas en la reivindicación permanente de las agendas de los sectores patrióticos de nuestro país. Porque, y por una cuestión reivindicativa, pero mucho más allá de lo reivindicativo, también por un sentido de compromiso estratégico de las fuerzas nacionales y populares del nacionalismo popular revolucionario con una causa sin la cual nos sería mucho más complejo perforar los límites los límites propios de los campos de acumulación que tenemos como movimiento nacional. Malvinas nos une como concepto trillado, pero que tiene una significación en el terreno de lo estratégico a la hora de pensar, diseñar y construir una línea política desde la militancia. Por eso, además de ser docente en la Universidad Nacional de Avellaneda, en una cátedra transversal que atraviesa las distintas carreras y que pone a Malvinas en el centro, la cuestión Malvinas en el centro de gravedad de la discusión académica,
Lucas es un compañero y un periodista y militante del Encuentro Patriótico, así que en mejores manos dejo la charla de hoy que en la del compañero Lucas Molinari. Bueno, gracias, Fer. Buenas noches para todos y todas. Gracias por estar acá. Yo estoy acá en Radiográfica y del otro lado tengo el estudio que está todo el equipo deportivo con la transmisión. Se retrasó por las lluvias, media hora el partido, pero bueno, vamos a ir conversando. Y bueno, para mí un orgullo estar en este curso porque, bueno, el Encuentro Patriótico lo venimos construyendo, lo venimos amasando como espacio y la verdad que es muy grato poder encontrar un montón de compañerada que hace el esfuerzo de estar a esta hora en una compu y bueno, y después lo que obviamente aspiramos es a seguir encontrándonos, por eso vamos a continuar con la idea de la formación. La idea mía es poder charlar de 3 ejes, uno que sea un breve repaso histórico, otro que tenga que ver con los conceptos que planteaba Fer de la democracia de la derrota y la desmalvinización, y después algunos apuntes sobre la contradicción entre el nacionalismo que nosotros encarnamos, ¿no? que reivindicamos, y el supuesto nacionalismo que busca representar hoy Victoria Villarroel, pero que tiene toda una historia en la Argentina. Arrancando, uno podría decir que la Argentina, digamos, antes de ser Argentina, ya nuestro pueblo criollo, se enfrentó a los ingleses. Ya en tiempos de colonia había una intención de los británicos de quedarse con las Malvinas, y en 1806 y 1807 hay todo un proceso de protagonismo popular que se da con el rechazo de las invasiones inglesas, que sin entender esa reconquista de Buenos Aires en 1806 es muy difícil entender lo que fue la Revolución de Mayo. Como nos han mostrado la historia de manera fragmentada, y sobre todo el padre de la historia, Bartolomé Mitre, ha sido un hombre muy cercano a los intereses británicos, ¿no? Un anglófilo. Bueno, intentó explicar la historia de una manera muy fragmentada, partida, mentirosa, que impidió a muchas generaciones comprender la conexión entre el protagonismo del pueblo que, impuso un virrey después de la reconquista de Buenos Aires y lo que fue la Revolución de Mayo. Ya en época independiente, en 1833, se va a dar la ocupación de las Malvinas de los ingleses previa invasión de los Estados Unidos. Y esto es algo que se va a dar en diferentes momentos de la historia, cómo los ingleses y los norteamericanos juegan absolutamente en tándem. Luego se va a venir la Guerra del Paraná. Nuestro Día de la Soberanía tiene que ver con aquel 20 de noviembre de 1845, que fue una derrota militar, pero bueno, una victoria por lo encarecido que fue para los británicos y los franceses venir a comerciar a nuestros ríos. Pero sabemos que esa Guerra del Paraná, que parcialmente la había ganado Juan Manuel de Rosas al frente de la provincia de Buenos Aires, en un país que todavía no se estaba construyendo, consolidando, sino que iba a entrar en un periodo de guerras civiles. Bueno, es importante poner la fecha del derrocamiento de Rosas y décadas en las que el puerto de Buenos Aires va a poder dominar el interior profundo. Y en este contexto la Argentina se va a incorporar, una Argentina ya independiente, se va a incorporar al capitalismo, al orden internacional, siendo un eslabón de la economía británica. La Guerra del Paraguay obviamente es parte de las guerras civiles de nuestra América, y Argentina, ahora hay que decir, ese Buenos Aires de Mitre, de Sarmiento, colaboran con la destrucción de Paraguay, no así Felipe Varela, los caudillos. Por eso, en esa resistencia al poder de Buenos Aires es que nos identificamos como nacionalistas, como federales. Una guerra civil del siglo XIX que la perdimos,
en términos estratégicos, pero bueno, van a venir nuevas gestas, como se dio, digamos, sencillamente con muchos militares en el siglo XX. Hay que poner la fecha de la creación de YPF en 1922, porque Mosconi lo que va a recrear es, a partir de la disputa con la Standard Oil, la necesidad de recrear una soberanía para, en caso de guerra, tener combustible para los aviones. El caso de YPF es muy importante porque es lo que va a ser el modelo para el conjunto de América Latina. Tanto Petrobras como YPF de Bolivia, por poner dos ejemplos, se copian en el proyecto de YPF. Y después, bueno, va a venir el Big Bang de la historia nacional, que es el 17 de octubre, con el general Perón al frente de esa revolución justicialista, que es la que nos va a identificar, y donde va a aparecer un hombre muy importante en toda esa historia que tiene que ver con la Antártida, que es Hernán Pujato, que estaba en Bolivia por esos años, y así como Scalabrini Ortiz le va a pedir a Perón por la nacionalización de los ferrocarriles, Pujato es el que va a encarnar toda la avanzada sobre la Antártida, y algo que ya había iniciado el general Roca, Perón lo va a poder proyectar en tan solo 10 años. Por poner ejemplos, que seguramente aquí hay muchos y muchas que lo tienen presentes, para 1950 el gobierno de Perón va a publicar un libro de cerca de 800 páginas, que es un resumen, una síntesis de esos años de revolución justicialista, y va a dar cuenta de la nacionalización de los elevadores de granos, de los ferrocarriles, de los puertos, de los servicios de gas, de los servicios telefónicos, de los servicios sanitarios, de las usinas eléctricas, de las riquezas agropecuarias y de las riquezas mineras. Por lo tanto, Perón, desde esas nacionalizaciones, va a empezar a planificar un país que rápidamente va a empezar a ser desestructurado a partir del 55, con un terrorismo de Estado que se inicia con los bombardeos en Plaza de Mayo. Hago esta introducción porque, de alguna manera, en ese repaso histórico, uno va a ver cómo la cuestión, es decir, está la cuestión Malvinas como cuestión de Estado y la causa Malvinas como cuestión popular. La causa Malvinas vive en el pueblo, y es por eso que en el año 82 el pueblo salió a la calle a reivindicar esa gesta que había iniciado a partir de una decisión de una dictadura, pero era mucho más complejo que la decisión de una dictadura. Ahí voy al 82. Pero antes decir que desde el 55 en adelante van sucediendo cosas en el orden mundial. Hay todo un proceso de descolonización. Y en ese contexto, en 1965, va a haber una declaración de Naciones Unidas, que lo que dice Naciones Unidas es, bueno, Inglaterra y Argentina se tienen que sentar a discutir por este territorio ocupado en ultramar. Bueno, sencillamente los gobiernos, en ese momento eran gobiernos todos ilegítimos, era el gobierno de Ilia. Un año después va a venir la dictadura de Onganía. Hubo hechos de resistencia por esos años. En el 64 se va a dar el vuelo de Fitzgerald a las Malvinas, y en el 66 jóvenes de la juventud peronista, insertos en los sindicatos, de hecho hacen el operativo reuniéndose en muchos campings de zona norte del conurbano, se van reuniendo y bueno, deciden secuestrar un avión de Aerolíneas Argentinas para poder plantar las banderas, la bandera argentina, la celeste y blanca, en las Malvinas, y generando una discusión y un conflicto diplomático. Es conocido el operativo Cóndor. Lo que ocurre es que la dictadura de Onganía, lejos de buscar una reivindicación de nuestra soberanía, lo que hace es iniciar. Yo después voy a pasar un artículo de César Trejo, que es un artículo reciente, que lo publicamos en Radiográfica, también en Infonativa, donde el veterano de guerra, César Trejo, y también director del Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús, explica que
La seducción a los kelpers empieza en el 68 con Onganía. Es decir, esto de hay que seducirlos para que quieran ser de la Argentina, cuando en realidad no estamos hablando de una posibilidad de autodeterminación, sino de un territorio ocupado. Por lo tanto, lo que Menem va a profundizar en los 90 y que ahora el gobierno de Milei está volviendo a ya cada vez peor, ¿no? Porque en el 68 la Argentina tenía mucha presencia en Malvinas. De hecho, años posteriores se va a construir, digamos, lo que es gas del Estado, YPF, todo lo que es la pista de aterrizaje de Puerto Argentino, la construye el Estado argentino. Es decir, el Estado argentino, de alguna manera, banca la infraestructura de nuestras hermanitas perdidas de las Malvinas, pero los británicos siguen manteniendo el dominio. A partir del año 65, que se da esa declaración de Naciones Unidas, lo que se va a conformar en Inglaterra es lo que se llama el grupo de presión. Es decir, un grupo político y del establishment de Inglaterra que lo que va a empezar a operar es como para decir cómo nos aseguramos la presencia en las Malvinas, cómo no perdemos ese territorio que obviamente ya ellos venían analizando que era estratégico. Es decir, hoy uno si va a Malvinas, yo no fui, pero sí han ido compañeros, cuando uno ingresa al Museo de las Malvinas, dice Falklands, el ingreso a la Antártida. Entonces, claro que dicen, perdón, el próximo paso es la Antártida. Esto lo tienen, ya lo dicen públicamente. Y lo que van a venir en los años 70 es la expedición de Lord Shackleton, que es de la corona británica, y que viene a investigar el tema del petróleo. Sí, a ver, la ocupación británica en todo siglo XIX se mantuvo sobre todo en lo que tenía que ver con, digamos, la grasa de los animales de nuestro mar argentino, ¿no? de los lobos, toda esa grasa que servía para, por ejemplo, iluminar Londres. Es decir, que tenía una importancia siempre, la riqueza ictícola fue muy importante para sostener la ocupación, y todavía hoy la pesca es lo que sostiene la ocupación. Es decir, la venta de licencias por las Malvinas, por los ocupantes, por los kelpers, es lo que sostiene la ocupación. Entonces, este grupo de presión británica va a empezar a construir la hipótesis de la guerra. ¿Por qué? Porque a las Naciones Unidas plantear que nos teníamos que sentar a dialogar por la cuestión Malvinas, lo que ellos van a decir es, bueno, ¿cómo hacemos para quedarnos? En el año 75 se da un conflicto diplomático, y comienzos del 76 se da un conflicto diplomático con el gobierno de Isabel Perón, y de hecho, el 24 de marzo del 76 estaba previsto que se discuta en el Congreso de la Nación la ruptura de las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña. Es un dato que yo lo conocí hace poco por una investigación de un querido compañero que también está acá en Radiográfica, que es Juan Natalicio. Entonces, bueno, llegamos al año 81, donde, por ejemplo, Galtieri es recibido con honores en Estados Unidos, y bueno, recordemos una dictadura genocida muy cercana a los intereses británicos y también a los intereses yanquis. En ese momento los militares venían colaborando, por ejemplo, con la represión de los contras de Nicaragua, es decir, con toda la guerra contrarrevolucionaria en América Latina. Y llegamos al 2 de abril del año 82, que a muchos nos gusta meter el bisturí en esa discusión de si el pueblo fue sonso en ir a la plaza después de haber sido reprimido el 30 de marzo. Cuando uno va a ver, porque recordemos históricamente, el 30 de marzo fue la marcha de la CGT, la represión de la dictadura, y el 2 de abril se convoca a una plaza de Mayo. Hay dos plazas de Mayo enormes, que son la del 2 de abril y la del 10 de abril. Bueno, ¿qué pasó en esa plaza? Muchas veces vemos el fragmento de la historia de Galtieri diciendo, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla, pero lo que pocas veces se muestra
es todo el discurso. Cuando uno ve todo el discurso, lo que va a encontrar es que hay un ida y vuelta con ese pueblo que no había llenado la plaza desde hace muchos años. Estamos hablando que la última vez que fue la Plaza de Mayo llena fue en el 75, por ejemplo, cuando la CGT logra echar a López Rega, y después la dictadura. Es decir, sí hubo actos de resistencia, pero una plaza llena, sin represión, se da recién el 2 de abril del año 82. Ese 2 de abril, podríamos decir que la democracia empieza a volver con el pueblo en la calle, porque la plaza se llena y ya el pueblo no se va de la plaza. Hay un artículo que destaca que yo después lo voy a pasar, qué pasaba en la calle en ese 2 de abril. Por ejemplo, había carteles que decían Malvinas sí, proceso no, las Malvinas son de los trabajadores, no de los torturadores, las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también, ya se van, se fueron los ingleses, que se vaya el alemán. Y acá me quiero detener. ¿Por qué? Porque Roberto Alemán era el ministro de Economía y la conciencia popular de que era el enemigo, era uno de los enemigos a tumbar, porque en ese momento aparte había una crisis económica, un modelo económico absolutamente antiobrero y de miseria planificada. Y me quiero detener en Roberto Alemán porque hay un libro que lo recomiendo sobre todo por el personaje que es el de Enrique Oliva. Toda la obra de Enrique Oliva es muy recomendable, sobre todo para entender la cuestión Malvinas. Él era un peronista con mucha trayectoria en la militancia, que estaba exiliado y durante el conflicto va a escribir para Clarín como François Lepot, porque claramente estaba prohibido aquí en Argentina. Y él en este libro destaca lo que escribió el 29 de mayo de 1982, desde Londres. Escribió sobre un informe secreto. Cuenta Enrique Oliva. En altos medios gubernamentales de Inglaterra ha comenzado a circular un informe secreto preparado por un grupo de calificados universitarios oficiando como abogados del diablo a pedido de Margaret Thatcher. Han evaluado el conflicto de las Malvinas desde el punto de vista argentino y qué podría hacer para ganar la guerra. Es decir, el 29 de mayo, Enrique Oliva, como François Lepot, publica en Clarín el informe secreto de los ingleses que decían qué teníamos que hacer nosotros para ganar la guerra. Hay varios puntos, pero me interesa destacar el siguiente. Si la Argentina, agredida militar y económicamente, se declara en cesación de pagos, puede desequilibrarse el ya inestable sistema monetario occidental. Esto podría hacerlo en pleno derecho porque los acreedores no le dejan otra salida. Asimismo, la Argentina, sintiéndose agredida, podría incautarse de todos los intereses de los países sancionadores. Bueno, en este libro lo que cuenta es muy interesante porque es una perspectiva que a veces, o por decir muchas veces, se olvida. ¿Qué decían los ingleses durante el conflicto? Por ejemplo, The Guardian, ¿no?, que es un medio progre británico, hablaba de la crisis económica, porque claro, cuando se da el conflicto en el año 82, empieza a tener problemas Inglaterra, porque estaba en el marco de una crisis, recordemos, ¿no? Por eso necesitaba Thatcher que sea en abril y que no sea después, el conflicto, no la guerra. The Guardian decía, hay una crisis de nervios que hieren a la libra y a las acciones. Problemas del mercado de capitales. Y le dice The Guardian a los británicos, si tienen que pagar más por su hipoteca, échenle la culpa a la Argentina. El Financial Times, el mismo 7 de abril, publicaba temores de incumplimiento de la deuda externa de Buenos Aires. Es decir, que en los medios de Gran Bretaña, por esos días, se discutía, che, estos muchachos, si dejan de pagar la deuda, acá se arma un toletón. Pero ¿qué pasa? Nosotros decíamos a Roberto Alemán. El 12 de mayo, un mes después, y ya con el inicio de
de los bombardeos, recordemos que fue el 1 de mayo, y después del crimen de guerra que significó el hundimiento del Ara General Belgrano el 2 de mayo del 82, con 323 compatriotas que han sido asesinados por fuera de las reglas de la guerra. Bueno, el 12 de mayo, el Daily Mail, otro medio británico, decía, luego citaba a Roberto Aleman, es decir, al ministro de Economía de la dictadura. ¿Qué decía Roberto Aleman por aquellos días? Luego de que el conflicto termine, Argentina pagaría sus deudas a Gran Bretaña. Y esto lo dijo porque iba a volar a Zurich, es decir, a Europa y a Nueva York. ¿Para qué? Para explicar la posición económica argentina a los bancos no británicos y que no va a reprogramar ni a diferir los pagos de la deuda externa. Mientras tanto, es decir, lo que también aparecía en los medios británicos es qué carajo pasaba en esa Plaza de Mayo. Es decir, cómo interpretaban los británicos esa Plaza de Mayo llena. Como me dijo un compañero, me decía, che, seguramente Alexander Haig, ¿no? El yanqui, el enviado de Estados Unidos, el canciller, habrá visto la revolución de los iraníes o los sandinistas, porque era una plaza llena. Era una plaza que tenía consignas antiimperialistas, la del 2 de abril y la del 10 de abril. Bueno, los medios británicos planteaban esto mismo. ¿El miedo a qué? El miedo al peronismo. Por ejemplo, el 4 de abril, el Sunday Telegraph hablaba de Galtieri en el balcón de Evita. El lunes 5, The Express, otro medio británico, decía: los fantasmas arrogantes nacionalistas de Perón sobreviven. Es decir, los tipos decían, ojo que este pueblo es un pueblo que ya, se le paró de mano a los británicos, nos conocen esos. Y ahí aparece la frase que yo mandaba en la previa al grupo, que es el Winston Churchill nieto, que lo que dice básicamente es que nos tienen que humillar. Es decir, Argentina se atrevió a faltarle el respeto a los británicos y eso no lo perdonamos, hay que humillarnos. Entonces, esto que explicamos es para que podamos entender que hay un escenario complejo, un proceso complejo que se da en aquel abril del 82, muy contradictorio, donde por un lado tenemos un pueblo malvinero que sale a poner todo, que no escatima. La CGT estaba en un plan de lucha y saca un comunicado y dice: hacemos un paréntesis del plan de lucha porque la causa de la patria está por encima de las contradicciones. Compañeros que estaban exiliados en el extranjero también se ponen a disposición. Bueno, ni que hablar lo que fue en América Latina. Hubo 5.000 cubanos que estaban dispuestos a ir a combatir en las Malvinas, en Venezuela. En toda América Latina se da una solidaridad, ni que hablar lo que ocurrió en Perú, donde hoy existen círculos malvineros en Perú. Es decir, en América Latina se entendió como una guerra de liberación nacional, y de hecho el canciller Costa Méndez, el canciller argentino, cuando va a Cuba en junio, a pocos días del cese del fuego, Fidel Castro lo va a esperar con un mapa de las Malvinas, le da una clase de defensa nacional, pero claramente Costa Méndez no estaba pensando en eso. Entonces, por un lado tenemos esa guerra que sabemos cómo terminó, porque no fue, es decir, hay después informes militares, como el informe Rattenbach, que por algo fue escondido, que es un informe que la propia dictadura en la posguerra pide para que se analice qué había pasado, por qué se había perdido, y que fue escondido después hasta el año 2012, que Cristina lo desclasifica. Pero ya con decir que en una guerra que sobre todo es aeronaval, porque es una guerra en una isla, los militares mandaron a cavar trincheras, ¿no? Y sin ningún tipo de recambio hizo que combatientes que estaban
desde el 9, 10 de abril, incluso antes, estuvieran 20 días antes del inicio del fuego muriéndose de frío, y bueno, y después ya al principio, cuando arrancan los bombardeos, sabemos que la logística se complicó, y bueno, quienes estudian la guerra pueden ver tanto el heroísmo de la aviación naval, de la aviación de la Fuerza Aérea Argentina, y de, bueno, muchos grupos de combatientes. Siempre los combatientes dicen, hay miles de historias de la guerra, no hay una sola historia. Pero básicamente, si tendríamos que hacer una síntesis brutal, Galtieri dice, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El 2 de abril y el 3 de abril arranca una crisis en la que nunca se deciden a confrontar como correspondía al imperialismo. Esto que contaba del informe secreto, que decía que hoy teníamos que hacer nosotros para ganar la guerra, que implicaba dejar de pagarle la deuda externa, poner en apuros económicos al imperio, según Enrique Oliva, se discutió en el gabinete y Roberto Alemann le dio vuelta, porque, insisto, esto es solamente una conversación de Enrique Oliva con un compañero de él de Clarín, según el cual, en una reunión de gabinete, Galtieri quería dejar de pagar la deuda externa y Alemann se lo dio vuelta porque le planteaba que iba a renunciar si no, es decir, que el que mandaba era Roberto Alemann, como podríamos decir, hoy el que manda es Caputo. ¿Bien? Eso obviamente son cuestiones que no se confirmaron, como muchas otras cuestiones de esa crisis de Malvinas. La cuestión es que llegamos al 14 de junio del año 82, que se firma no la rendición, sino el cese del fuego. Esto es importante porque en realidad la rendición se va a dar años después. Se va a dar con la Declaración de Madrid, o los Acuerdos de Madrid, que lo firma Menem y Cavallo, que justamente en esa firma que van a hacer Menem y Cavallo está la clave del menemismo, está la clave de las privatizaciones, de la entrega de YPF, del cierre de los ferrocarriles, es decir, de la destrucción de lo nacional, de, por ejemplo, que hayan ido a Astilleros Río Santiago a eliminar la fundición de motores, ¿no? Es decir, en Astilleros Río Santiago fueron a decir, acá ustedes no producen más motores. ¿Por qué lo hicieron? Porque nuestros enemigos saben que somos un país bicontinental, cuyo territorio en un 65% marítimo, y un territorio marítimo que cada vez dominan más ellos, ¿no? Desde el año 82 en adelante, lo que se va a dar es un dominio no solamente de las Malvinas, que es lo que dominaban hasta el 82, sino de todo el territorio marítimo circundante, es decir, cada vez dominan más, en un proceso en el que la Argentina cada vez se quedó, bueno, sin flota mercante, hoy sin submarinos, es decir, una nación absolutamente desprovista de todo lo necesario para poder ejercer soberanía. Entonces, con esta aplicación, y sobre todo con lo de Roberto Alemann, diciendo, vamos a pagar la deuda externa, cueste lo que cueste, esto ya viene desde el siglo XIX en la Argentina, ¿no? Sobre el hambre y la sed del pueblo argentino se van a pagar las deudas. Y que esto que a veces no se conoce, que la Argentina, estando en conflicto con Inglaterra, le siguió pagando la deuda externa. Bueno, inicia un proceso democrático donde también es interesante lo que explica Enrique Oliva, sobre todo lo que aparecía en los medios de comunicación británicos. Así como los británicos van a decir, Galtieri es fascista, entonces Argentina necesita un proceso democrático. Cuando termina el conflicto, lo que van a empezar a hablar es de las masas fascistas. Es decir, el peligro del peronismo va a estar permanentemente. Hay que recordar que el señor Raúl Alfonsín estuvo en la embajada británica durante el conflicto y fue uno de los que se opuso al conflicto, pero fue, digamos, porque, bueno, generó discusión claramente el conflicto, pero incluso los que estaban en contra de la dictadura, como Saúl Ubaldini, dijeron primero la patria. En el caso de Alfonsín, fue a la embajada británica a ejercer de dialoguista. Bueno,
Como sea, los británicos estuvieron muy preocupados por qué iba a pasar en la Argentina en la posguerra. Y ahí aparece este concepto de la desmalvinización. ¿De dónde viene este concepto? Bueno, hay un pensador francés llamado Alain Rouquier, que por aquel 82-83, lo va a entrevistar Osvaldo Soriano, gran periodista y escritor argentino, y Rouquier lo que le va a decir a Soriano es: para que en la Argentina haya democracia se tiene que desmalvinizar. Esto que dijo Rouquier después se va a volver una política de Inglaterra para Argentina, pero también de muchas usinas culturales, donde se van a sumar también muchas universidades, bueno, ni que hablar medios de comunicación, y donde va a aparecer que las Malvinas tienen que ver con la dictadura, y como justamente la Argentina salía de un proceso de genocidio, de un proceso de terrorismo de Estado, lo que se va construyendo es, por un lado, desmalvinizar, es decir, tratar de sacar todo lo militar que se podía. Es un proceso que se va a dar desde el 82 y se va a profundizar sobre todo en el año 94, quitándole toda posibilidad a las Fuerzas Armadas argentinas de poder intervenir en un conflicto. Y eso es lo que ya antes de la guerra, sobre todo durante la guerra, pero que todavía hoy continúa, es el concepto de guerra total. ¿Qué es la guerra total? Bueno, que la Argentina hoy, por ejemplo, no puede armarse porque Gran Bretaña lo define así. También, durante la guerra, hay que recordar que, por ejemplo, los tenistas, durante la guerra, ¿no? En el año 82, mientras la Argentina les pagaba la deuda externa de Gran Bretaña, los tenistas argentinos no pudieron participar de Wimbledon, los rugbyers argentinos no pudieron participar del torneo en Australia, ¿no? Es decir, Gran Bretaña con el Commonwealth, con el mercado común, no se hizo la guerra total. Acá en realidad duró poco. Por ejemplo, en la radio argentina no se podía nombrar a Inglaterra, pero duró durante el conflicto. Hay un partido de Argentina-Inglaterra donde el relator no podía decir Inglaterra, está el archivo, muy gracioso porque se confunde una sola vez hacia el final del partido, pero, o por ejemplo, la torta inglesa en los bares argentinos se cambió de nombre, pero todo ese fervor malvinero, patriota, después terminó operándose como que nos tendríamos que avergonzar de eso, nos tendríamos que haber avergonzado de haber mandado a nuestros combatientes los chocolates, las ropas tejidas. Nos tenemos que avergonzar, porque en realidad la patria tenía que ver con los militares. Esta operación que es una operación compleja, se va a dar durante, bueno, podemos decir, es constitutiva de esta democracia de la derrota. ¿Por qué hablamos de la democracia de la derrota? Porque justamente todo eso que nos dijo Alfonsín que íbamos a hacer, que con la democracia se educa, se cura, bueno, se come. Estamos en el año 2024, sabemos que eso no pasó, pero sobre todo es una democracia de la derrota porque lo que se ha construido es una Argentina, o se ha destruido, es la gran nación que supimos ser, y no hemos logrado recuperar un proceso soberano. Podemos decir que el kirchnerismo estuvo cerca porque recuperó, a mí me gusta siempre decir, para ser justos con la historia, una década de recuperación más que una década ganada, porque una década ganada hubiese sido si se avanzaba en todas las nacionalizaciones que había generado la Revolución Justicialista, o en rediscutir, por ejemplo, la ley de identidad financiera, o en discutir, en otros términos, la deuda externa, que claramente no se resolvió. Recordemos la discusión con los fondos buitre que se da sobre el final del gobierno de Cristina, que es producto de la política de vuelta a los mercados. Entonces, por eso que vale vincular, ¿no?, a partir de este hecho de la guerra, y en el que
le seguimos pagando la deuda externa, vale vincular la cuestión y la causa Malvinas a el proyecto nacional. No hay posibilidad de pensar en la recuperación de las Malvinas si no tenemos flota mercante, pero no hay posibilidad de pensar realmente en controlar, ya no digo las Malvinas, en controlar el mar argentino si no tenemos un desarrollo de las Fuerzas Armadas. Y acá es donde nos encontramos en una contradicción con quienes desde el progresismo militan un antimilitarismo que tiene sus raíces en ese comienzo de la democracia. Por ejemplo, a los veteranos de guerra, que eran pibes de 20 años en esa época, año 84, que por ejemplo con la Juventud Peronista, entre otros actores, tiraron abajo la estatua de Canning, la estatua del pirata Canning, la tiraron abajo. Ahí hay algunos amigos que están acá que participaron de esa gesta, que estaba frente a la Torre de los Ingleses, le cortaron las manos y la tiraron al Río de la Plata, pero ellos marchaban con el uniforme verde oliva, y la prensa argentina en aquel 84, 85 le decían, pero ¿por qué se visten así? Si ese es el uniforme de los militares. Y ellos decían, pero nosotros con este uniforme defendimos la patria. Bueno, con esa contradicción se encontraron nuestros veteranos que al día de hoy no terminan de ser reivindicados como corresponde. El concepto del desfile es muy importante para los veteranos y es incomprendido para muchos y muchas porque están silenciados. Están silenciados. Yo me canso muchas veces de discutir con docentes que no invitan a los veteranos o que los invitan solamente para el 2 de abril, cuando en realidad Malvinas es todos los días. Tenemos un amplísimo calendario como para invitar a los veteranos a contar su historia, porque los tenemos vivos y es algo que sí tenemos el orgullo de hacer permanentemente aquí en la radio. César Trejo, que yo ya lo nombré y después voy a compartir su trabajo, dice que el kirchnerismo en sus 3 gobiernos no hizo nada por denunciar los acuerdos de sometimiento a los británicos. Y esto hay que decirlo. ¿Por qué? Porque discutir una posición soberana con respecto a los británicos implica discutir los intereses mineros. Ayer la diputada que no bajó al recinto para votar en defensa de las universidades fue Fernanda Ávila. Hoy hay quienes se escandalizaban. Yo me escandalizo más por lo que hizo Fernanda Ávila siendo parte del gobierno de Alberto Fernández, que es ir a firmar contratos con las mineras en Londres que implican el colonialismo de la Argentina. Muchas veces discutíamos que no se puede ser malvinero en el Atlántico Sur y pro-británico en Salta, en Catamarca, con una ley de minería que se construyó en los 90, como querían los ingleses con el Acuerdo de Madrid, y a partir de los 90, y también con el kirchnerismo, y obviamente se profundizó con el macrismo, siguieron sacando nuestros bienes comunes a un precio vil. A veces Pablo Moyano dice, como camionero y como dirigente que ve lo que pasa, dice, che, pero acá cargan los minerales, los pesan así nomás, y después nos dicen cuánto se llevaron de oro. Bueno, son empresas. La mayor parte de las empresas mineras en la Argentina son o británicas o del mercado común británico. Por lo tanto, la causa Malvinas que vive en el pueblo, que es una identidad de resistencia que han llevado los veteranos en alto durante muchos años, y también que está en las canchas de fútbol, que está en los sindicatos, en cualquier barrio, en cualquier pueblo, está la causa Malvinas, que quizá no aparece en los medios de comunicación, que quizá no aparece en las universidades, que quizá falta en las escuelas, pero es una identidad que vive en el pueblo. Entonces, es constitutiva del nacionalismo, es constitutiva de los programas de liberación nacional y social que han construido los trabajadores y trabajadoras de la Argentina en los diferentes momentos de la resistencia, por ejemplo, la CGT de los argentinos, que se oponía a ese
dictador Onganía que empezaba la seducción a los kelpers. Y yo después decía que nos tenemos que confrontar también con aquellos que esbozan un falso nacionalismo, un nacionalismo sin pueblo, un nacionalismo que se conoció mucho en los años 30, que era esa época del fraude patriótico, que hay quienes buscan ahora reivindicar, diciendo, no, los años 30 no eran tan malos, ¿no? Hablo de algunos pensadores que buscan hablar desde un supuesto peronismo isabelino, ¿no? O sea, reivindicando a Isabel Perón, tratando de contradecir toda la tendencia revolucionaria que no tendría que entrar en contradicción con cualquier nacionalista que piensa en la clave de la patria grande. Y ahí está la contradicción. Porque Galtieri tenía el mismo nacionalismo que hoy esboza Villarruel, que es la alianza con los Estados Unidos para supuestamente oponerse a Gran Bretaña. Ya sabemos que eso es una mentira, que el TIAR, que era el Tratado de asistencia, asistencia recíproca de América, ¿no? Bueno, es algo por el cual estaba firmado ese TIAR, por el cual los yanquis nos tendrían que haber respaldado a nosotros. Claramente yo creo que que Anaya, que Galtieri pensaron que eso era posible, porque estaban encerrados en ese corset ideológico, en ese supuesto nacionalismo, llamémoslo nacionalismo oligárquico, y que hoy se reproduce ya como comedia, digamos, ¿no? Una comedia trágica, pero estamos hablando que hoy están planteando que la Argentina se inserte en la OTAN, que la OTAN es la que nos está invadiendo desde 1833 en las Malvinas. Entonces, cuando aparecen hombres que supuestamente son del peronismo diciendo que América para los americanos o que Villarruel es peronista, hay que salir al cruce planteando, bueno, otros conceptos que están en el propio Perón, pero también quería citar a un guía, digamos, por lo menos del nacionalismo, que es Juan José Hernández Arregui, en Nacionalismo y Liberación, que lo que dice Arregui es: tener conciencia de lo que no somos es saber lo que queremos ser, una nación y no una colonia. No cabe duda que esta revisión se hace con pasión, pero es con la más preclara de todas las pasiones, una pasión patriótica. Vamos al pasado denigrado por la historia oficial para resucitar las pasiones del ayer al servicio de las pasiones del presente. Y con Arregui, los denigrados de ayer, decimos, son nuestros veteranos, son nuestros héroes, como también son las montoneras federales. Y quiero cerrar, ahora sí, con Perón, que escribe, bueno, toda una obra a la que nos tenemos, para mí, siempre que remitir, porque no hubo, ojalá haya otro Perón, pero bueno, nos volvemos a esta caja de herramientas porque creo que es quien nos enseña a pensar la Argentina y a pensar los desafíos que tenemos en la revolución justicialista, peronista, que quedó interrumpida. En el texto de los Vendepatria, que lo escribe después de la fusiladora en el año 57, dice Perón: para nosotros el patriotismo puramente geográfico no tiene sentido, como no lo tiene ni la grandeza ni el poder de la patria sin la felicidad del pueblo. Nosotros preferimos un pequeño país de hombres felices a una gran nación de individuos desgraciados, porque el humanismo que preside nuestros ideales, antes que el ciego materialismo que parece dominar el alma de los hombres en estos tiempos de hipocresía, simulación y sordidez, anhela la dignificación del hombre y su verdadera grandeza. En este párrafo, lo que nos dice Perón es: no hay nacionalismo sin pueblo. El verdadero patriotismo es el que quiere la felicidad de la mayoría. Por lo tanto, cuando hablamos de malvinizar, hablamos de recuperar soberanía, de manejar el comercio exterior. Creo que de todas las charlas que tienen un hilo, ¿no? Desde Fer Gómez, en la primera charla, hablando del sentido, de recuperar el sentido del peronismo, porque se sigue hablando del peronismo, pero
en nombre de las multinacionales, ¿no? Como pasa con Fernanda Ávila, que está en Unión por la Patria, pero cuando le tocó ser funcionaria jugó para los capitales británicos. O como explicaba Rodo Trever, de las contradicciones de dos modelos, el modelo de saqueo y el modelo de liberación que tenemos que construir. Bueno, cuando Fernando Esteche explicaba el nuevo orden mundial que se está construyendo y del cual hoy somos un actor ausente o un eslabón de otra cadena de poder, porque no estamos pudiendo como América Latina tener el poder de peso que pensó Perón y por eso hablaba de la tercera posición. Ahí estaba la clave del mundo que hoy tenemos. Bueno, pasando obviamente por Willy Cabiasca después, que dio claves para entender, que van en línea un poco con lo que charlamos hoy, y la filosofía peronista que planteaba Pablo de la comunidad organizada, que tiene este mismo sentido, la búsqueda de la felicidad del pueblo. Bueno, lo que nos dice Perón es, el verdadero patriotismo es el que piensa la patria y el pueblo, y es creo que lo que nos tiene que interpelar, sobre todo en este tiempo de entrega total. Finalmente, decir que se viene el 17 de octubre, que se va a hablar de lealtad. Bueno, la lealtad que creo que tenemos que poder reivindicar es la lealtad a estas concepciones, a esta historia, a este legado y sobre todo a esa revolución que fue ultrajada, que fue frenada, que fue congelada en el año 55, que después tuvo un intento, pero que no se logró estructurar porque vino la dictadura genocida, y creo que, insisto, la tarea es poder salir de este laberinto liberal, de esta democracia de la derrota, quizá empezando a discutir si tenemos destino con esta democracia representativa o tenemos que en realidad reivindicar esa democracia popular de la que nos hablaba Perón ya por los años 50. Bueno, creo que son desafíos en los que nos atraviesa esta pasión patriótica a la que nos convoca Malvinas. Buenísimo, Lucas. Bueno, muchísimas gracias. Ahí, como habitualmente lo hacemos, intervenciones, preguntas y devoluciones las vamos a canalizar por el chat. Hoy Rodo no se iba a poder conectar, así que me toca a mí la moderación, que no soy para nada bueno, porque empiezo a meter lo que a mí me quedó en el tintero de la charla de Lucas en el medio de los interrogantes que algunos compañeros vienen planteando. A mí me parece que fue una charla con varios tópicos que han quedado, o por lo menos en la introducción, estaban propuestos de esa manera y creo que han quedado zanjados, tanto la perspectiva histórica de cuál es el significado de Malvinas, pero fundamentalmente cómo son un anteojo para mirar el futuro de nuestra patria, fundamentalmente la vitalidad de ese nacionalismo con pueblo, el único nacionalismo posible para reproducir en la Argentina. A mí me quedaron varias preguntas en el tintero, pero voy a ser absolutamente honesto previamente, voy a leer las que fueron dejando los compañeros. Invitamos a todos los demás a que la vengan haciendo. De la mano de la segunda voy a meter la mía, ahora las estoy leyendo. Pero David Gabriel primero se para en una reflexión en torno a la constitución actual del ejército argentino y plantea, bueno, cómo quedó constituido. Lo introdujiste con los tratados de Madrid, con cómo se pensó la constitución de un ejército e incluso en su hipótesis bélica, cómo se fue pensando durante la década del 90 a partir del Tratado de Madrid, pero David Gabriel introduce, bueno, cómo quedó constituido o qué armamentos tiene hoy para repeler, lo plantea. Hoy pareciera que el ejército tiene los armamentos para repeler un movimiento interno por parte del pueblo en vez de tener la potencia para defender la patria de una posible agresión extranjera, y lo compara con cómo quedó constituido el ejército francés después de la ocupación alemana. Te dejo eso como un acápite ahí en términos de interrogante de David Gabriel. Y David Acuña, el querido David, plantea que alcance tiene los acuerdos de Madrid, en qué nos condicionan en la actualidad, por qué no se los repudia, y yo ahí te agrego, porque van también de la mano de los acuerdos de Madrid, nos queda en el rabillo de la historia más cerquita también el Pacto Forador y Duncan, pero también con profunda coyuntura y actualidad. Vos la trajiste a Fernanda Ávila, yo te lo traigo a Gustavo Sáenz, los dos en Gran Bretaña, celebrando que
la joya de la corona, la empresa minera Río Tinto, a pesar del nombre castellanizado Río Tinto, es una multinacional de origen británico, es la joya de la corona británica, hoy con asiento en Australia, pero con un asiento ficto en Australia, va a adquirir una multinacional de origen norteamericano que era la que se apropió de 2 de las 3 desarrollos mineros de litio en la Argentina. Y fueron a celebrar la compra de Río Tinto. En realidad no es una inversión, sino que Río Tinto termina comprando Livent, la multinacional Livent, que cambió de nombre ahora en enero para poder producir esta venta, pero una multinacional de origen norteamericano que Río Tinto está dispuesto a comprar y que tiene el yacimiento en Catamarca y otro yacimiento en Salta. Por eso Fernando Ávila y Gustavo Sáenz, una de las espadas de Sergio Massa en las políticas federales de la Argentina, viajaron a Gran Bretaña en forma reciente para celebrar inversiones británicas. Entonces te pongo el primer tema, es el que plantea David Gabriel sobre la constitución actual del ejército, hipótesis de defensa, cómo quedó constituido después de esta democracia de la derrota, y te enlazo lo de David Acuña, de la vigencia de los acuerdos de Madrid, y lo pongo también en esta coyuntura del acuerdo de Mondino, recientemente expuesto en pequeños puntos, pero donde le asegura la logística a Gran Bretaña con los vuelos, asegurándole vuelos desde el territorio nacional. Vos lo planteabas muy bien y lo introduce como un capítulo dentro de los acuerdos Mondino, que es tocar temas de pesquería, lo pongo entre comillas porque lo mencionan de esa manera, de pesquería, como si no fuera ese el fundamento económico que sostiene a la potencia ocupante en nuestro territorio. Y la recuperación del diálogo en términos diplomáticos, que es una enunciación sin sentido, perdiendo la potencia que tenía la Argentina de impedirle, por ejemplo, los vuelos y seguir denunciando las licencias pesqueras que otorga ilegalmente Gran Bretaña. Entonces te enlazo Acuerdo de Madrid, Forador y Duncan, Acuerdo Mondino, Lemy, y te dejo los 2 interrogantes planteados. Perdona que te diga, Lucas, sigan, quienes quieran generar una pregunta, la dejan ahí en el chat y la vamos a ir sistematizando después de esta respuesta. A ver, con respecto al tema de la hipótesis de conflicto y la constitución de nuestras Fuerzas Armadas, ahí, bueno, el Willy Caviarca es especialista en el tema, ha hecho un libro muy interesante que es el de la hipótesis Carcaño, digamos, de la posibilidad a comienzos de los 70 de pensar de las Fuerzas Armadas un proyecto nacionalista, pero claramente la tendencia fue otra. Ya desde los años 50, los militares argentinos se van a ir entrenando con los franceses y por eso la guerra contrarrevolucionaria y todas las metodologías, ¿no? Como la tortura, bueno, eso lo van a aprender de los franceses, eso es conocido. Entonces, ¿por qué la Argentina tenía, bueno, primero, por qué mandaron a cavar trincheras y por qué teníamos los aviones de descarte ingleses de la Segunda Guerra Mundial para combatir a los ingleses? Es porque en realidad la hipótesis era el enemigo interno y no era justamente pensar una guerra aeronaval bueno, aún así, lo que hicieron los pilotos argentinos fue inédito, volaron por debajo de los radares, hicieron que la OTAN tenga que cambiar todo su sistema de radarización, y es por eso que lo que hicieron los pilotos argentinos es estudiado a nivel mundial, y el respeto que tienen en la historia, cosa que a uno a veces le llama la atención que no esté tan instalado, ¿no? A nivel cultural, sobre todo acá en Buenos Aires, porque cuando uno recorre ve que hay otra conciencia malvinera y sobre todo en la Patagonia. Después con respecto, digamos, esa constitución de las Fuerzas Armadas apuntando a su pueblo, al enemigo interno, es algo que no se pudo saldar durante el kirchnerismo, que si se quiere fue el gobierno, después de la década peronista, el gobierno que intentó cambiar esa hipótesis de conflicto, por lo menos en los papeles, ¿no? Ahora, para eso se tendría que generar una estrategia de rearmarse,
porque no hay posibilidad de pensar ningún tipo de dominio de nuestro suelo y de nuestro mar sin Fuerzas Armadas. Y creo que es algo que le costó incluso a la cultura que construyó el kirchnerismo en la militancia. A mí me pasaba, me acuerdo hace más de 10 años, de pleno kirchnerismo, y que los 2 de abril había compañeros y compañeras de diferentes fuerzas que pasaban iluminados por el fuego. Claro, porque en realidad es lo que había, pero si uno ve la película, es una película desmalvinizadora. No te convoca a una gesta patriótica, y como que quedábamos muchas veces entrampados en las discusiones de Galtieri y no lo que fue la gesta de Malvinas en términos de gesta popular. Por eso la resignificación del 82, y entendiendo la contradicción entre la decisión de los generales y el pueblo que estuvo dispuesto a todo, sin lo cual no podemos pensar, es decir, si no rescatamos de la historia, como decía Rey, a esos héroes, cómo pensamos el presente, ¿no? Cómo pensamos incluso, como me dijo una vez un veterano de guerra, un piloto que hoy está en Córdoba y está en la Universidad de la Defensa de Córdoba, en la sede que tiene que ver con la aviación. Me decía, cuando terminemos la guerra, yo lo que pensé fue en clave tecnológica, que teníamos que desarrollar una soberanía tecnológica. Bueno, lo que pasó es que desde el gobierno de Alfonsín, el de Menem, se cumplió a rajatabla con la exigencia de los británicos de desguazar las Fuerzas Armadas. Incluso me animaría a decir que el caso Carrasco no fue lo que generó el cierre del servicio militar obligatorio, sino que eso ya estaba planteado en los tratados de Madrid, estaba planificado. Obviamente que fue el momento en el que incluso nuestro pueblo lo exigió, porque lo que se estaba dando dentro de las Fuerzas Armadas era más bien una degradación que la construcción de otro sentido, del sentido patriótico y de la defensa nacional. ¿Cómo construir eso? No lo sé. Creo que parte de una discusión política, ideológica, de proyecto de nación, donde tienen que estar incluidas las Fuerzas Armadas, y que no es casual que tanto el macrismo como este gobierno quieran imponer la doctrina norteamericana de incorporar a las Fuerzas Armadas nuevamente al conflicto interno, ¿no? Con el tema del narcotráfico, con esa excusa, y sobre todo en tándem con con el Comando Sur y la flota que navega en nuestro mar. Lo que planteaba... Entonces, respecto a las Fuerzas Armadas, yo creo que es una encrucijada que no vamos a poder resolver si no resolvemos primero el proyecto de país y un liderazgo, un proyecto industrialista, donde, por ejemplo, como explicaba Rodo Trever, no ponga como prioridad la exportación antes que la integración de la Argentina a nivel territorial y la reindustrialización de la patria. Con respecto a lo que planteaba David Acuña de los tratados de Madrid, básicamente lo que generan esos acuerdos, entre otras cosas, porque es una ruta, ¿no? Es una hoja de ruta como para que después se desarrolle la reforma del Estado, de las privatizaciones, es decir, el desguace de esa Argentina peronista, digamos, ¿no? O sea, lo que quedaba de la Argentina peronista después de la dictadura se desestructuró con el menemismo, y ahora están intentando que se termine de liquidar con la reforma laboral, ¿no? Como rasgos de las conquistas del siglo XX. Ahora, básicamente, es lo que se llama el paraguas de soberanía. Es decir, que los británicos puedan consolidar su posición. No solamente eso, sino que ellos fueron cada vez teniendo más dominio del mar argentino, vendiendo, como yo decía antes, las licencias de pesca, donde, por ejemplo, hay muchos barcos de España que participan de la pesca ilegal, y nosotros no lo cuestionamos. No solamente en los 90, que aparte de participar de la pesca ilegal, tenían las empresas del Estado argentino, ¿no? Tanto aerolíneas como, YPF, es decir, o Telefónica, los españoles y las multinacionales, en el marco de ese Acuerdo de Madrid, cobraron muy bien lo que fue esa entrega de la Argentina. Y déjenme este paréntesis, en un contexto en el que España
después de Franco, dejó de reclamar Gibraltar. Es decir, aquella España que se paraba de mano por la cuestión Gibraltar y que incluso se identificaba con la Argentina, entró en un proceso donde dejó de discutir Gibraltar, se alió a los británicos y bueno, las empresas multinacionales ibéricas hicieron muy, muy buenos negocios. Y el kirchnerismo lo que hizo, bueno, lo conocemos, fue recuperar la industria sobre la capacidad ociosa que existía, se topó en un momento con una crisis de dólares y resolvió ir a los mercados, que fue post-2011, en vez de avanzar con más nacionalizaciones. Bueno, la semana que viene lo tenemos a Julio De Vido, que puede contar lo que pasó con YPF, donde él fue el interventor durante 90 días y echó a todos los gerentes de la privatización y después volvió al día 91, lo eligió Cristina Galucho, que volvió con todos los gerentes que le había echado. Más claro, imposible, y creo que es no para contarle las costillas o para picarle el boleto al kirchnerismo, sino implica, porque uno se hace cargo que reivindicó esos años, esos gobiernos, porque entendía que era una condición de posibilidad para otra cosa en Argentina. Ahora, con el diario El Lunes, y después de haber vivido esta década perdida, decimos, ¿por qué se perdió? Bueno, me parece que ahí hay algunos apuntes que puede hacer Julio la semana que viene. Veremos por dónde camina, pero es algo que él siempre nombra, porque en YPF también está la clave de una Argentina colonial, exportadora de energía, y donde los que dominan justamente no son los argentinos en las decisiones, sino que son los capitales transnacionales. Y lo de que explicabas vos, Fer, de Salta, de Sáenz, es parte también de otra planificación donde estuvo el extranjero, que es la Constitución del año 94. En el 94 se provincializan los bienes comunes y entramos en un proceso muy complejo de revertir, y creo que es uno de los puntos también a discutir, que es que hay que volver a las nacionalizaciones, porque si no, cada provincia termina siendo una terminal de la empresa extranjera. Y con el caso de Gustavo Sáenz está a la vista. Ahora sí, el consenso es hay que exportar más, lo que no se discute es la integración de la Argentina. Gracias, Lucas. Ahí a mí me parece que hay un punto en el tema anterior que es clave no comernos a veces un giro, y Lucas lo plantea bien en su respuesta. Hay en el terreno de la chapucería política, en la que muchas veces gobiernos liberales recurren como latiguillo crónico, es la idea de hay que volver a plantearle a las Fuerzas Armadas su hipótesis de conflicto interno o dejarlas intervenir en el delito. Bueno, todo proyecto soberano requiere de pensar un ejército y pensar una estrategia de defensa para la soberanía. Y una estrategia de defensa para la soberanía incluye el capítulo de la industria de la defensa, el capítulo del desarrollo de la logística, de la infraestructura y de la constitución de un propio ejército. Nada de eso, ni siquiera en la constitución del ejército actual, está pensada en condiciones y capacidad de dar respuesta al conflicto interno. Es más, tratar de tener un ejército abocado a conflictos de problemas de crimen doméstico, que puede ser el narcotráfico, puede ser cualquier otra hipótesis delictual, es parte de una estrategia de subordinación imperial de los ejércitos nacionales. Si nosotros pudiéramos coincidir en algo hoy con los debates que atraviesan en muchos casos a las Fuerzas Armadas, desde una perspectiva del nacionalismo popular revolucionario, tiene que ver con esto, con pensar desde una mirada integral la hipótesis de defensa de la Argentina, el desarrollo de un ejército, el desarrollo de una industria de defensa, y fundamentalmente rechazar y ser absolutamente refractario esta idea de que el ejército tiene que dar respuesta como si fuera una policía jerarquizada o una policía de color verde en la Argentina, que no lo es, no está pensado para eso, y el ejército no tiene que cumplir ningún rol en torno a eso. Y cuando nosotros vemos en la chapucería política la amenaza de orientar al ejército hacia el conflicto interno, es donde
nos vamos distanciando políticamente de un proceso en el cual tenemos por naturaleza pensarlo de una manera distinta. Por naturaleza pensarlo de una manera distinta. No hay con qué darle. Y lo vamos a ver de acá para adelante. Los F-16 son buenos aviones, son rezago de la OTAN, son descarte de la OTAN, son descarte de la OTAN. ¿Son buenos aviones? Sí. ¿A la Argentina le sirve? Sí. Digo, no nos paremos desde una perspectiva ideológica dura o pura, porque muchas veces terminamos construyendo distancias que necesariamente tenemos que acortar en el tiempo para pensar una estrategia de liberación nacional. Ahí nos preguntaban, Lucas, lo contestó creo que Agus con el... Sí, el libro de Oliva. A ver, Oliva tiene toda una obra dedicada a Malvinas, muy recomendable para meterse. Y después un dato una charla que tenía yo mucho con el Tony de Resistencia Malvinera, me acuerdo, un compañero que estaba siempre con la ley Gaucho Rivero, ¿no? Estaban los piquetes acuáticos que se hacían durante el kirchnerismo para lograr, recordemos esa ley donde no podían llegar a puertos argentinos ningún barco inglés o de conveniencia que vaya a las Malvinas, y se generó una instancia muy interesante, y la ley Gaucho Rivero se fue construyendo de manera popular desde cada provincia, es decir, de cada provincia ribereña, ¿no? Del mar argentino, porque no había una posibilidad de la ley nacional por los tratados de Madrid. Si cuando uno va a la cuestión legal, ve cómo estamos atados de pies y manos, y cómo la guerra total que nos plantean los británicos está a la orden del día. Por eso, en el anterior gobierno se daba la discusión de si ir por los F-16 o por los aviones chinos, y bueno, me consta que había funcionarios de defensa que decían no, hay que ir por los chinos, pero bueno, obviamente no se tomó la decisión. Llegado Milei, se avanzó con los F-16, que se compró, digamos, el avión sin el armamento. El armamento no lo tendría que vender Estados Unidos, y yo creo que no lo va a vender. Porque la experiencia histórica está, por más que nos vean desguazados, hay una desconfianza a la potencia argentina, por eso están queriendo en poco tiempo destrozar nuestro desarrollo nuclear. Es decir, la Argentina como peligro para la región está. Por eso la domesticación del peronismo es algo que también está en cartera permanente de la embajada norteamericana, y por eso cuando veíamos a dirigentes políticos, sindicales, yendo a la embajada norteamericana casi como si fuese una cuestión normal, ¿no? Sin sonrojarse, bueno, creo que es algo que sin generar rupturas hay que sí generar discusiones y decir, che, no, eso no podemos naturalizar eso, no podemos naturalizarlo. Creo que en ese sentido hay una crisis de representación que nos atraviesa en diferentes espacios. Insisto, el tema militar, creo que lo central es salir del antimilitarismo que nos propone el progresismo, que sobre todo, a ver, un progresismo que también es alimentado por las usinas británicas, sin ponernos conspiranoicos, pero a ver, la Universidad de Buenos Aires, en los 40 años de la guerra, hizo un foro que decía Malvinas o Falkland. La Universidad de Buenos Aires. Bueno, generó un revuelo, por suerte, incluso el secretario de Malvinas de ese momento dijo, no, bajen esa actividad, y la bajaron, pero ya el relativismo, ¿no?, de ciertos sectores que no están en lugares menores. Hablamos de la Universidad de Buenos Aires, bueno, planteando si había que llamarlo de una manera o de otra. Así tenemos diferentes exponentes de un cipallismo que puede ser de izquierda o de derecha. Pero yo decía lo de Tony. Tony siempre me decía, Luca, en el operativo Cóndor estaba Dardo Cabo y Jovén. Dardo Cabo terminó Montonero, Jovén con la AAA. Bueno, ahí tenemos una tragedia, más allá de lo que fue la interna en los 70, digamos, ¿no?, que fue una interna feroz y muy dura. Bueno, yo creo que con Malvinas le podemos hablar incluso a sectores que no se sienten peronistas, pero sí que sienten la patria.
digamos. Entonces, ahora, el peronismo nos tiene que llevar a plantear esa patria con la felicidad del pueblo, ese humanismo. Entonces, creo que cuando hablamos que Malvinas nos une, es porque, y yo eso lo vivo mucho con los combatientes, que quizá hay muchos que valoran el kirchnerismo porque les dio las 3 pensiones mínimas, les dio la obra social, que sabemos que no es lo mismo si estás en el Chaco que si estás en Buenos Aires, y esa es la discusión que hoy llevan adelante. Ahora reconocen algo y bueno, después tenés algunos que incluso me pasa de conversar con algunos que esperan que Villarroel, bueno, yo particularmente no juzgo, pero sí creo que en la reivindicación de Malvinas hay un punto de anclaje. Y cierro con esto. En el 2 de abril estaban los borrachos del tablón y la 12. Esto me consta de un compañero acá del barrio La Boca que me contó esta anécdota. Están los cantitos incluso, que ya vamos a hacer la investigación. Por ejemplo, los borrachos del tablón cantaban Galtieri, mi buen amigo, como a nosotros a vos te gusta el vino, venía a cantar, venía a bailar, que las Malvinas están en libertad. Eso lo cantaban en la tribuna. Y la 12 cantaba por esa época, Thatcher, vos no sos nada, ni tu marido te aguanta en la cama, largá el laburo, ya no das más, vení al PAMI que te vamos a jubilar. Bueno, cantitos de la 12, cantitos de los borrachos del tablón, que estuvieron también, porque la gente de La Boca, ese 2 de abril, que fue feriado, fue a la Plaza de Mayo, donde hubo muchas expresiones, pero me contaba este compañero, que tenía 14 años en esa época, que un muchacho de La Boca se subió a la pirámide de Mayo y quiso empezar a cantar la marcha peronista, porque había muchos cánticos que tenían que ver con el peronismo, y uno de abajo, que también era peronista, le dijo, no, ahora vamos todos con Malvinas. Bueno, hay algo que hace a nuestra historia, donde la consigna de Malvinas nos une, es más que una consigna, es una identidad que tenemos que poder explotar hacia un proceso de liberación, de poder significar qué implica la recuperación de una causa que ha sido dejada de lado. La democracia, la derrota, o sea, cuando Trejo dice que el kirchnerismo no hizo nada es porque no tocó los tratados de Madrid. Y si vos no tocás los tratados de Madrid, lo que se puede hacer es profundizar el coloniaje, que es lo que hizo Macri con Farador y Duncan, y lo que firmó este gobierno, que es gravísimo, que es plantear que junto a los británicos vamos a combatir la pesca ilegal, que es algo así como decir guay con China en la milla 201. Pero al decir guay con China, lo que estamos haciendo es aceptando a las Falklands como Estado ribereño. Y eso es peligrosísimo, no es menor, el Foreign Office es muy inteligente, ellos vienen hace tiempo trabajando con la idea de la autodeterminación de los kelpers. Entonces, lo que está caminando este gobierno antinacional es a que se constituyan las Malvinas como un Estado ribereño, que sería la profundización de los acuerdos de Madrid. Bueno, gracias, Lucas. Ahí te dejo, bueno, yo creo que ahí Pablo Javier Vera lo plantea en dos. Saluda a la charla y más que un interrogante, en realidad es parte de compartir una conclusión. Yo creo que por lo menos hacia eso enfoca la síntesis de la charla que trabajaba Lucas, donde nos plantea que desde la constitución de la creación del Estado argentino, antipatrias, o mejor dicho, cipayos de los ingleses, se entregan la soberanía y se plantea la necesidad del campo de las ideas revertir estas conductas y construir una conciencia nacionalista. Yo creo que cómo se construye esa, en parte, creo que el eje central de la charla de hoy, del curso de hoy, o por lo menos me parece a mí, perdón que interprete Lucas, es cómo malvinizamos este debate, ¿no? Es cómo malvinizamos la discusión acerca del nacionalismo, cómo extendemos los brazos del nacionalismo popular revolucionario tomando como eje Malvinas para poder llegar incluso más lejos. Pamela le agrega un aditamento que también orbitó en una parte de la charla de Lucas, fundamentalmente cuando miraba con el rabillo de los ojos cómo se comportó el resto de nuestra patria grande
al momento de la guerra, y Pamela dice, construir una conciencia de patria grande, justo hoy 10 de octubre, solidaridad con el pueblo hermano de Cuba, faro de la resistencia revolucionaria. Bueno, en las menciones que hizo de Fidel y del pueblo cubano y del alistamiento de distintos componentes y los círculos malvineros que hoy siguen vigentes en Perú, creo que Lucas también abordó el eje de la patria grande. En el marco de la coyuntura, porque yo creo que si uno, porque a veces va en búsqueda de algunos temas, conoce dónde queda Mauricio y conoce dónde queda Chagos. Pero la verdad es que uno sale del circuito militante y nadie va a registrar qué cuerno es Chagos, si es el mal de Chagos y de qué corno estamos hablando. Pero lo cierto es que en la decisión actual consensuada entre Mauricio y Gran Bretaña de establecer por 99 años una base de la OTAN en la isla principal de Chagos y devolver Chagos con esas condiciones a Mauricio, desde distintos lugares salieron a decir esto nos favorece a la Argentina. Incluso lo dice Mondino después de haber entregado soberanía a cambio de nada con el acuerdo que acababa de anunciar 48 horas antes, que creo yo tiene hasta un sentido preventivo por lo que podría significar la decisión que se estaba por tomar en Chagos. Yo te pido, Luca, por ahí como cierre de la charla, porque creo que va a estar quizás sobrevolando una parte de la coyuntura próxima, que introduzcas Chagos, que introduzcas el conflicto con Mauricio y que en un trazo muy grueso de similitudes y diferencias, porque son muchas las similitudes, son muchas las diferencias, algunas similitudes, pero las similitudes son bien troncales, que nos ponen en una posición para seguir gritando bien fuerte, ¿no? Digo, el camino de la recuperación de las Malvinas. Sí, básicamente en esas islas del Índico, del Océano Índico, lo que plantea Gran Bretaña es, ahora son independientes, pero por 99 años, o sea, por un siglo, nos quedamos la base, la base militar de la OTAN. Entonces, van construyendo, porque claramente que el colonialismo quedó viejo, incluso para cualquier ámbito diplomático, pero van construyendo otra doctrina. Lo que están haciendo en Chagos no es diferente de lo que pueden hacer en Malvinas, incluso lo que expresó el gobierno, lo que expresó Milei, lo que expresó Mondino, más allá después de los personajes y de lo desastroso de la diplomacia argentina, que está ahora rompiendo con una tradición histórica que tiene que ver con la no intervención en los asuntos, no intervención en las guerras, y sobre todo una cuestión pacífica que hemos tenido en la mayor parte de nuestra historia, y que ahora se cambia la doctrina, y estamos metiéndonos en Ucrania, bueno, etc. Yo creo que es una posibilidad que se dé porque en el marco también de una desestructuración de la política argentina, que yo al menos la veo, creo que somos muchos. Lo que venimos discutiendo en el encuentro patriótico es que estamos ante una crisis de representación que se agiganta y donde no aparece ningún elemento patriótico. Entonces, tenemos que poder forzar este escenario pensando en clave nacional y quizás sí mirando lo de Chagos como para decir, che, acá obviamente que los británicos tienen una proyección que va por lo menos a 100 años. Cuando terminó la guerra, lo que dijeron es por 90 años, no vamos a decir cuántos caídos tuvimos, no se sabe, secreto de Estado. Bueno, cuando lo vayan a desclasificar, vamos a ver si llegamos a verlo nosotros, nos enteraremos de realmente cuestiones que hacen a la guerra del 82 y también, ¿por qué no, a valorar lo que hicieron nuestros combatientes en el campo de batalla? Entonces, los británicos ya se están adelantando a la jugada y lo que están haciendo en Chagos, que es, ahora son independientes, tienen ustedes la autodeterminación, pero la base militar sigue siendo nuestra. Yo creo que es el esquema que pueden plantear perfectamente para Malvinas. El tema es que Malvinas tiene, aparte yo planteaba el ingreso a la Antártida. Si nosotros vamos,
en pocos años a discutir un nuevo tratado antártico, donde la Argentina claramente va a entrar en desventaja, porque no se ha elaborado una política de fortaleza, de soberanía. Entonces, no es solamente Inglaterra la que está interesada en la Antártida. Los chilenos han trabajado de una manera mucho más coherente en los últimos 20 años. Eso lo explican bien los compañeros de Astilleros Río Santiago, porque por 2006-2007 había un plan para construir las LICAS, los barcos de instrucción. Si mal no recuerdo, Chile viene construyendo más de 20 con 3 submarinos. Estoy diciendo a vuelo de pájaro, ¿no? Pero tiene una flota naval muy importante. Hasta Bolivia tiene más flota naval sin tener mar que la Argentina, que es un tema que no ha puesto en agenda política. Por lo tanto, creo que lo de Chagos nos tiene que alarmar en el camino que puede tener la opción o la propagandización de una democracia o una política británica amigable, que es lo que vienen haciendo ellos en términos diplomáticos, ¿no? Que quizá Mark Stanley lo traduce de una manera mucho más publicitaria, que atraviesa, o sea, Mark Stanley ya creo que recorrió todo el país. Hasta hace poquito yo lo vi que había estado en el Chaco en Formosa con Gildo Infran, y creo que era la provincia número 22 que había caminado. Bueno, ellos trabajan de una manera muy activa en la planificación de la Argentina colonial. Así que lo de Chagos está bueno como elemento de actualidad, como para decir, bueno, quizá en algún momento van a decir, bueno, si no les gusta la autodeterminación, veremos, pero la base militar no se va. Que es algo que es una realidad post-año 82, con armas nucleares, ¿no? Esto denunciado, sí, por la diplomacia argentina, pero denuncias que quedan en denuncias diplomáticas.